Daniel siempre había creído que decir sí era una virtud. Desde muy joven aprendió que estar disponible lo hacía necesario y que ser necesario lo hacía valioso. Por eso, cuando alguien pedía ayuda, su respuesta salía casi automática, incluso antes de preguntarse si podía o quería hacerlo. En el trabajo, Daniel era el primero en llegar y el último en irse. Sus compañeros sabían que podían contar con él para quedarse más horas, para cubrir errores ajenos, para cargar con tareas que no le correspondían. Nadie se lo exigía directamente, simplemente se había vuelto costumbre. Y las costumbres, cuando no se cuestionan, terminan gobernando la vida. Fuera del trabajo, la historia no era muy distinta. Entre amigos, Daniel era el que siempre escuchaba, el que aconsejaba, el que estaba disponible incluso cuando estaba agotado. En su familia, era el que resolvía problemas, el que calmaba conflictos, el que nunca decía que no, y aunque muchas veces se sentía orgulloso de ser así, en el fondo había algo que no encajaba. Había días en los que se sentía vacío sin saber por qué. Cansado incluso después de dormir. Irritable sin una razón clara. Como si estuviera viviendo para cumplir expectativas ajenas y no para escucharse a sí mismo. Pero cada vez que esa sensación aparecía, la apartaba con la misma frase de siempre: no es para tanto. Daniel había aprendido a minimizarse. Un día, después de una jornada especialmente larga, volvió a casa más tarde de lo habitual. Dejó las llaves sobre la mesa y se sentó en silencio. No encendió la televisión, no miró el móvil. Solo se quedó ahí, sintiendo el peso del día. Y en ese silencio incómodo apareció una pregunta que lo desarmó. ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo porque yo lo necesitaba? No supo responder. Esa noche durmió mal. No por el cansancio, sino por la incomodidad de esa pregunta rondándole la cabeza. Al día siguiente, empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, como su cuerpo se tensaba antes de aceptar un favor, como su mente buscaba excusas largas para justificar decisiones que ni siquiera eran suyas, como su voz se apagaba cuando quería decir algo distinto. Fue entonces cuando habló con Laura, una amiga que lo conocía desde hacía años. No fue una conversación dramática ni llena de reproches. Fue simple y honesta. Daniel le confesó que se sentía agotado, que sentía que siempre estaba para los demás, pero nunca para sí mismo. Laura lo escuchó con atención y, al final, le dijo algo que lo dejó pensando. Quizá no te falta fuerza. Te faltan límites. Esa frase lo acompañó durante días. Daniel empezó a observarse con más atención. No para juzgarse, sino para entenderse. Y se dio cuenta de que su dificultad para decir no tenía que ver con la falta de tiempo, sino con el miedo. Miedo a decepcionar. Miedo a que lo quisieran menos. Miedo a que, si dejaba de estar siempre disponible, dejara de ser importante. Pero también entendió algo más profundo: ese miedo estaba decidiendo por él. El momento clave llegó cuando su jefe le pidió quedarse hasta tarde una vez más. Daniel sintió el cansancio subirle por el cuerpo como una ola. Durante unos segundos, estuvo a punto de decir que sí, como siempre. Pero esta vez hizo algo distinto, respiró. Se dio permiso para escucharse. Y entonces dijo que no podía quedarse. No levantó la voz. No se justificó de más. No atacó. Solo fue claro. El silencio fue incómodo. Daniel sintió ese antiguo temor apretándole el pecho. Pero el momento pasó. Su jefe aceptó la respuesta y siguió con su día. Nada se rompió. Nada se perdió. Ese pequeño no marcó un antes y un después. No porque a partir de ahí todo fuera fácil, sino porque Daniel entendió que el límite no estaba en los demás, sino en él. Empezó a decir no cuando lo necesitaba, y sí solo cuando realmente podía y quería. Al principio, la culpa aparecía. Era una culpa vieja, aprendida,
pero cada vez duraba menos. Con el tiempo, algo cambió en la forma en que los demás se relacionaban con él. Algunos se alejaron, incómodos con la nueva versión de Daniel. Otros se quedaron y empezaron a respetarlo más. Y Daniel comprendió que ambas cosas eran necesarias. Había aprendido que no todas las personas que se acostumbran a tu disponibilidad están dispuestas a respetar tus límites. Y eso no era una pérdida, era una revelación. Daniel no dejó de ser amable, ni solidario, ni empático. Seguía ayudando, pero ahora lo hacía desde la elección, no desde la obligación. Había entendido que decir sí solo tiene valor cuando no implica traicionarse. Con el tiempo, la calma volvió. Empezó a tener más energía, más claridad, más presencia. Se sentía más dueño de su tiempo y de sus decisiones. Y, sobre todo, más en paz consigo mismo. Un día, mientras caminaba sin prisa, Daniel sonrió al darse cuenta de algo sencillo pero poderoso: aprender a decir no lo había alejado de los demás, lo había acercado a sí mismo. Porque decir no es un acto de rechazo. Es un acto de respeto. Mensaje final para tu video. Si hoy te cuesta decir no, recuerda esto. No tienes que desaparecer para ser querido. No tienes que agotarte para demostrar tu valor. Decir no con respeto no te hace mala persona. Te hace una persona con límites. Y los límites no alejan a quienes te aman. Los filtran.